Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre grandes hombres y grandes discursos que de una u otra manera han permeado la sociedad. Vamos a analizarlos, entender cuáles fueron sus objetivos, pero de igual forma desde el análisis crítico del discurso entender cómo construir una sociedad más justa y equitativa. Vamos a analizar grandes poderes que se dieron gracias a la palabra, a un buen discurso, cómo sostuvieron economías, guerras. No todas son buenas, por así decirlo, pero estas, bajo su sociedad, bajo sus personas o a quienes involucraban en una primera instancia, se beneficiaron y cuidaron. Entonces, los invito a ir por un vaso de agua, un café, lo que encuentren. De igual forma, en el lugar que estén, buscar el lugar más cómodo, usar audífonos y comencemos. Les recuerdo, vamos a hablar de grandes hombres con grandes discursos. Cambio, no se justifican sus actos o fines. Entonces, en esta primera parte hablaremos de una persona que entendió el papel fundamental de un discurso importante de miedo y seguridad, donde las palabras sería la columna vertical que sostendría la esvástica. Yo creo que algunos ya saben quién es. Quienes estudiamos comunicación social, periodismo, entendemos este discurso o sabemos de quién estoy hablando, que sus fines no fueron los mejores, no fueron en ese tiempo, 1945 hacia atrás, cuando inició la guerra, no fueron los mejores. Y tampoco justifica sus fines y sus actos. Pero para la academia, para la comunicación, para la lingüística, para todos aquellos que estudian los actos de habla, fueron, por así decirlo, un profesor. Él, el ministro alemán para la ilustración política y propaganda, Joseph Goebbels. Y para los que todavía no han entendido quién es, él fue el ministro de propaganda de la Alemania nazi. ¿Y por qué hablo sobre él como un profesor para los otros comunicadores, para aquellos que estudian los actos de habla, el discurso? Porque fue la palabra la que revivió a Alemania en ese momento tan crítico, luego de sufrir una guerra que los dejó endeudados, que dejó una sociedad masacrada, sin esperanza. Y fue un hijo que nació bajo esas circunstancias, que inspiró a levantarse en un partido que obviamente no fue que se levantara la Alemania en este momento nazi y se crearon toda clase de soldados, tropas y discursos. No, fue un proceso de construcción de imagen, en este caso de Adolf, y me omito el apellido para evitar censuras por aquí, que desde un principio, desde este pequeño hombre que participó en la guerra, que fue rechazado en la Universidad de Arte, de Bellas Artes, si no estoy mal, no pudo ser pintor, que era su primer idea luego de esta guerra, que lo llenaron, lo frustraron, lo machacaron, y esto creó una historia. Pues vamos a empezar desde aquí. Creó una historia que a futuro sería la base fundamental para crear todo un partido y toda una ideología. Entonces vamos a omitir todo este paso que dio este hombre. Llegó al punto de crear el partido, llegó al punto de escribir un libro. Bajo un libro fue que él nació en la cárcel. Como les digo, es una construcción completa, ¿sí? Una imagen del discurso. Y todo esto lo acuña Joseph Goebbels y presenta a un partido
bajo el nombre de este personaje con una construcción ideológica. Y volvemos a entender que esta sociedad ya estaba sumida y restringida bajo unas deudas, bajo muchísimos problemas, y se estaban culpando unos a otros. En este caso, pues estoy hablando de los judíos. Y una de las primeras instancias del discurso es que estas personas quitan el dinero. O sea, nos están quitando el dinero, las tierras, las propiedades, así no se puede. Entonces creamos un discurso xenofóbico, un discurso racista. Y aquí inicia toda una parafernalia para montar en el poder a lo que sería el hombre que iniciaría la Segunda Gran Guerra y llevaría a Alemania en su mejor momento en esa época, económicamente y militarmente. Porque como les digo, no justificó el fin. Alemania creció y Alemania se hizo fuerte económicamente a pesar de muchísimas deudas. Pero fue el discurso que levantó a toda una sociedad y sostener su país. Y todo esto lo hizo bajo ese análisis, esa comprensión y esa palabra de Joseph Goebbels. Por eso él es un padre. Entonces aquí entendemos unos primeros puntos del análisis crítico del discurso que tenemos que comprender. El estudio de las representaciones del poder y el dominio, la desigualdad. De momento lo vamos a dejar hasta aquí. Ya entendimos el abuso del poder, ¿no? Uno de los factores, uno de los estudios que realiza esta escuela. Continuando comprendiendo con este primer hombre que estamos tratando en este capítulo, de grandes hombres y grandes discursos, contemplados desde el análisis crítico del discurso, entonces nos dejamos en un punto en el cual entendemos el abuso del poder y que es una de las principales fuentes de estudio del análisis crítico del discurso. En este momento de adelante lo vamos a llamar ADC, como para simplificar y evitarnos el discurso largo. Bueno, entendemos cómo es el abuso, ¿no? Entonces, bajo la palabra, bajo este señor y bajo una imagen ya creada, se controla toda una sociedad, se controla a toda Alemania, se hacen discursos xenofóbicos, racistas, que de una u otra manera dividieron todo un país. Porque obviamente no todos estarían de acuerdo, obviamente no todos aceptarían esto, porque a pesar de que se contemple una masa y se controle a través del discurso, ¿sí? Entendiéndonos el discurso como un poder jerárquico que viene desde arriba, ¿sí? Entonces entendemos los primeros poderes como el mandatario, los mandatarios, los que ganaron encuestas, los que una gran parte de la sociedad colocaron arriba. Entonces ellos controlan el discurso. Y según ellos, Alemania es esta roja con esvástica. Y ese es el discurso que se maneja y es el discurso del poder. Y obviamente ahí va bajando, permeando a altos directivos, permeando otras políticos en este caso. Entonces también les conté que a través del abuso y la fuerza controlan a esto. Entonces controlan la palabra. Entonces entendemos a través de la fuerza, no solamente de la palabra, también controlamos. Y esto hace parte de este análisis. Ahora, el análisis crítico del discurso va a estudiar lo que son las sociedades y los políticos. Los políticos, bajo su poder y bajo su mandato y bajo sus pensamientos, van a controlar a la sociedad. Bajo propagandas, bajo la fuerza, bajo amenazas. Bueno, entonces seguimos. El análisis crítico del discurso, obviamente, estos abusos del poder, entonces que la autoridad bajo un orden jerárquico permea todos los discursos que se hablaría. Entonces, si el mandatario dice que somos una ultraderecha, todos van a ser ultraderecha aquí para abajo, porque a través de la fuerza, lo que son los profesores, los académicos, todo lo que venga aquí abajo va a estar permeado. Y vamos a hablar sobre el macro. Entonces tenemos un pensamiento macro de la Alemania roja, de la Alemania tal, que se creó a través de un discurso por un señor que entendió cómo era esta vuelta. Y los discursos micro, entonces ya estaríamos hablando de xenofobia, de racismo, de tropas, de esvásticas, de control, de campos de concentración.
toda una historia que ya hemos venido abarcando, toda una historia de la cual nosotros desde los colegios entendemos, y entendemos que el discurso para la guerra, entendemos que esto lo único que trae es más destrucción de la que ya había. Y la reconstrucción a través de esta es compleja. Ya les cuento que el análisis crítico del discurso también estudia cómo reparar estos daños que hace este abuso del poder y esta autoridad. Pero para recuperar esa Alemania nazi, o para entender cómo resanó, cómo es lo que hoy conocemos como Alemania, que es una potencia económica, es un ejemplo en estos momentos histórico-cultural, a través de recordar acciones culturales, aceptar el error, pedir perdón. Y tú vas a Alemania y tú buscas por internet y vas a ver que hay lugares donde se colocaban las placas de las personas que se mataban en las casas, que asesinaban. Esto hace parte de esa reconstrucción discursiva a través de la palabra y un acto, en este caso de colocar una placa: aquí murieron tales personas y las vamos a recordar porque fue nuestro error. Entonces el análisis crítico del discurso, el ADC, rodea todo esto que vemos: contexto, el habla, cómo se construyen estas sociedades, cómo se desbaratan, cómo volvieron a renacer. ¿A través de qué? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Luego, ¿qué discursos continuaron? Se acabó la Alemania nazi, se sentenciaron todas estas personas, y luego ¿qué? Entonces aquí es donde estos académicos entran, desde analizando el discurso macro hasta lo micro, y de buscando soluciones a través de la palabra. La palabra es la que combate directamente, y gracias a estos resultados, gracias a estas personas que se construyen, porque obviamente van a tener, una persona tiene un ideal, tiene posturas, es lo más normal, creció en unas condiciones, pero aquellos que se entran a la hora de analizar todos estos temas, tienen que saber que tienen que dejar todo desapego, porque así no les guste la Alemania roja, tienen que entender quiénes son ellos, por qué crecieron, bajo qué contexto, bajo qué discurso. Tienen que entenderlos y entender a una, llamémoslo, población de una época que no fueron tan bonitos. Hay que entenderlos y ponernos en sus zapatos para saber por qué hicieron todo esto. Y luego ahora sí criticar, reflexionar, llegar a resultados. Tenemos que despegarnos de todo lo que creemos para volver a creer. Y es así como cierro el capítulo de hoy bajo este gran hombre con gran discurso. Desde el análisis crítico del discurso, cómo lo entendemos y cómo lo comprendemos. ¿Quiénes fueron ellos? Y que es difícil comprender ese pensamiento, ese entendimiento de ellos, para poder yo entender por qué se volvieron así o por qué hicieron todo lo que hicieron. Y no solamente señalar y juzgar. Y como les dije al inicio, no todos pensaban en ese mismo partido, en esa misma ideología. Entonces los invito al siguiente capítulo de Grandes Hombres y Grandes Discursos. Y vamos a entrar por allá, en un poquito de los soviéticos. La gran guerra de Afganistán y los miles de muchachos que llegaron a sus casas repudiados, odiados, que no tenían nada que ver, muchachos de 23, 22 años en una guerra extranjera, que los medios, en vez de apoyarlos, lo único que hacían era satanizarlos. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Ellos querían eso? Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.